Quiero contarte cómo fue encontrar mi propósito de vida, que seguramente es una de las grandes preguntas que siempre nos hacemos, y es, ¿cómo logro yo encontrar ese propósito? ¿Para qué soy buena o para qué soy bueno? ¿Para qué fui llamado al planeta Tierra? Realmente fui llamado para ser uno más, hacer lo que todo el mundo hace, o si de repente puedo hacer algo diferente, inclusive llegar a vivir de mi propósito, de lo que a mí realmente me apasiona. Fue entonces cuando una de las grandes preguntas que se me vino a la mente, lo estuve de hecho escuchando primero en un podcast, luego lo confirmé en una lectura, fue una pregunta que me cambió literalmente la vida y fue, si el dinero realmente no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo? Y fue entonces cuando yo me empecé a preguntar qué es eso que me apasiona, qué es eso que me hace levantarme todos los días a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, que pueda literalmente, si no me pagan, hacerlo gratis. Y es precisamente el poder crear contenido, el poder de alguna forma u otra mostrarle a Dios, a las personas, que les voy a contar algo, una de las grandes promesas que yo le hice a Dios, inclusive se le hice a los ángeles, por eso constantemente me ven hablando de ángeles, es que cuando mi mamá estuvo precisamente en la UCI con todo este proceso del cáncer, yo le prometí a los ángeles que si me ayudaban a salvarla, yo me iba a encargar de ser literalmente el publicista del cielo aquí en la tierra. Y eso es la razón por la cual mi propósito empezó a llegar a mi vida. No porque yo me esperara esto, realmente les voy a decir algo, el propósito no fue algo que yo me imaginaba y que de pronto tuviera claro desde el momento en el que nací o cuando entré a la universidad, sino fue algo que se fue dando, pero para poder llegar al propósito me pasaron muchas cosas por medio del camino. Quizás tenía que soltar el control, quizás tenía que aprender de alguna manera u otra a decir qué era realmente eso que a mí me gustaba. Y fue entonces cuando empieza a pasarme todos estos momentos de la noche más oscura del alma, cuando me empieza a pasar aquellas situaciones que me fueron sacando poco a poco de mi zona de confort, pero también me fui dando cuenta para qué servía yo. Y empecé como a atar caos. Eso es algo muy importante para que lo tengas presente. Y el atar caos me fue llevando a entender por qué la gente se me acercaba, por ejemplo, a pedirme consejos, porque me gustaba leer cosas de motivación y desarrollo personal. Pero lo último que yo me imaginé era terminar literalmente hablando de Dios y de los ángeles. Pues para las personas que me conocen, saben que yo era muy escéptico a todos estos temas. Y quizás uno de mis grandes aprendizajes que me llevó la vida fue, nunca digas que no, porque a veces pasan situaciones en tu vida que ni siquiera la ayuda humana te puede llegar a servir, cuando la ayuda celestial está ahí para ti. Entonces, en medio de todo este camino y de todo este recorrido, fue cuando pude por primera vez empezar a entender y a conocer el mundo de los ángeles. Empiezo a aplicarlo primero para mí, empiezo a aplicarlo también para ayudar a mi mamá, para ayudar a mi propia familia. Les voy a decir algo, en esos momentos en los cuales quizás tu mamá tiene cáncer, tu papá estaba en la UCI con COVID, pues tú no sabías a qué aferrarte, te montabas en un ascensor, inclusive no sabías en cuál de los dos te iba a ir primero. Y en esos momentos duros, porque son muy duros, es cuando se aparece precisamente Dios y te dice, aquí estoy contigo. Pero también se puede aparecer en otras circunstancias, porque se me apareció no una, sino se me apareció muchas formas. Cuando termino mi maestría o mi MBA en Barcelona, recuerdo tanto que él llega y me demuestra como una Y, como un camino. Me dice, hay dos opciones, puedes tomar el lado A o el lado B. Yo no sabía qué camino elegir, pero me dijo, mira, el camino A, tú ya sabes cuál es el final de ese camino porque es lo que has venido recorriendo hasta ahora, pero el camino B es algo que tú no te esperas, pero te puedo asegurar que si confías, van a llegar a tu vida grandes cosas que ni siquiera te alcanzas a imaginar. Y entre esas, hacer lo que hoy me dedico. Vivir desde mi libertad financiera, vivir desde mi propósito, vivir de esa necesidad de poder hacer todos los días las cosas mejor, de poder estar hoy disfrutando literalmente de este paisaje que están viendo allá atrás, donde estoy grabando este video para ustedes, miren estas palmeras, y de poder decirme todos los días, gracias Dios, gracias por hoy levantarme un día más en este paraíso, en poder saber que puedo empezar un lunes leyendo mi libro en la playa y que no estoy desde el estrés, de la ansiedad, de estar mirando los grupos, cuál es el objetivo de trabajo esta semana, en fin,
Porque eso fue lo que precisamente le manifesté a Dios por mucho tiempo en mi vida. Era, realmente yo quiero tener esto. Y esto es lo que la vida me fue demostrando. Entonces, cuando empieza a pasar toda esta situación que les venía manifestando y les venía contando, empiezo también a encontrar ese propósito, ese famoso propósito de ¿yo para qué soy bueno? Y entonces entendí que había estudiado publicidad, no para trabajar en una agencia, pues si bien era cierto, ese era el objetivo de estudiar publicidad, trabajar en una agencia, ganarse un Cannes, ser uno de los mejores creativos, publicistas de Colombia, pero sentía que algo dentro de mí iba mucho más allá de eso. Algo dentro de mí me decía, literalmente, tú no estás acá para eso, tú estás para poder cambiar vidas, para transformar vidas, porque tú tienes que aprender a utilizar tu creatividad para poder seguir expandiendo esa luz de Dios, no como nos lo han mostrado, no de la manera en que nos han dicho una y otra vez, el dolor, el miedo, el castigo, no, sino vivirlo desde un estilo de vida diferente, en donde podamos ser nosotros mismos y que ser espiritual no signifique que tengas que renunciar a dejar de ser quien eres, sino sencillamente a que siempre, ante cualquier adversidad, situación, inclusive de felicidad, de abundancia, prosperidad, o muchas veces también de problemas, sepas que primero eres tú, segundo eres tú y tercero eres tú. En medio de todo este camino que les he venido contando, encontré mi propósito. Y en ese camino que les dije hace un momento sobre esa Y que Dios me puso en mi camino, fue cuando me dijo, mira, si tú renuncias hoy a tus propios miedos, yo te voy a llevar a un lugar que tú no te alcanzas a imaginar. Claro, pues a veces el control no nos deja como decidir y pensar qué es realmente eso que yo quiero. Y recuerdo que al principio no fue fácil, y eso se los digo a todos los terapeutas coach que en algún momento me vayan a ver, no fue fácil, y se lo digo también a ese Joao de 10 años, recuerda que esto no fue fácil, pero nunca fue imposible, y hoy estamos acá, y posiblemente después estemos grabando en Bali, en cualquier parte del mundo, y yo me propuse todos los días de mi vida acordarme qué era lo que yo estaba llamado a hacer, a recordarle a mi mente desde la neuroplasticidad que sí lo podía hacer, de que podía cambiar mis creencias limitantes y que podía cambiar forma de sentir la vida, porque eso fue precisamente lo que le dije a Dios. Dios, quiero un cambio para mi vida. Entonces cuando Dios me dijo, listo, nivel desbloqueado, me abre literalmente las puertas y es cuando me muestra todo este camino que estaba por venir. Empiezo a estudiar coaching, empiezo a estudiar temas de neuroliderazgo, de neurociencia, de ángeles. Empiezo a enamorarme de este proceso. Lo que te quiero decir hoy es que si tú también te enamoras de lo que haces, quiero que sepas que las puertas del universo no hay límites. Porque ahí es cuando vas a poder encontrar lo que realmente fuiste llamado a hacer. Enamórate de cada proceso. Que al principio tal vez tú sientas que un like, un comentario, eso es parte del proceso, de verdad que no te digas como no, ya voy a renunciar, porque a veces nos pasa muchas veces eso, renunciamos y ni siquiera lo hemos intentado, inténtalo. Y si tienes que fracasar, fracasa, porque ahí también está el aprendizaje. Yo quería compartirte un poco sobre cómo fue mi propósito, cómo llegué a este camino, que estoy seguro que quizás tú también lo estés, y espero algún día nos podamos encontrar en el camino. Soy Joao Presica, mentor y coach umbilical, y gracias de todo corazón por haberme escuchado. Namaste.